Camila, ¿cómo has estado? Bien. ¿En qué andas que te veo como entretenida? Ay, es que voy a comprarme una moto. Es que la otra ya no me gusta. Pero ¿cómo así? ¿Ya ahorraste? ¿Vas a sacar crédito? ¿Qué vas a hacer para comprarla? No, pues es que tengo un ahorrito y pues yo pienso en comprarme la moto y pues en un año la vendo. Y aparte pues me voy a comprar pues un televisor y vamos de compras. No, espérate, organízate. Por ejemplo, yo tengo también mis ahorros, pero yo sí estoy buscando en invertir en un apartamento, en finca raíz, lo que me genere rentabilidad más adelante. ¿Tú has pensado cómo así que voy a comprar una moto para venderla al año? Pues claro, porque es que, o sea, si digamos yo la uso y eso mucho tiempo, pues se me desvaloriza, entonces no es la idea. Entonces es mejor, digamos, pues tú ahorres es para comprarte algo. Pero pásame esa agenda y vamos a revisar unos cálculos. Porque es que si tú compras la moto, ¿cómo así que para comprarla un año? Pues de una vez estás perdiendo dinero del que no. O sea, si tú vas a comprarte una moto, tenla más de 5 años, por lo menos dale el uso que es y que valga la pena esa inversión. Aquí yo estaba anotando, digamos, lo que yo ahorro por mes, mayo, junio, julio, lo tengo ya programado. Y yo sí estaba pensando en dos opciones. O una, lo meto en CDT, que el CDT te va a generar interés, ganancia. O sea, no vas a tener la plata quieta. O dos, voy pagando entonces el apartamento que vi y que me puede llegar a generar rentabilidad porque después lo arriendo o lo vendo en un mayor precio cuando se valorice. El apartamento sí se me va a valorizar con los años, lo tuyo se va a desvalorizar. ¿La moto es necesaria? ¿Tú en qué te estás yendo a trabajar todos los días? Pues en carro. ¿Pero en el carro de quién? Pues es que mi primo me lleva. Pero ¿Ves? es... ¿Y hay problema? ¿Todavía lo está haciendo y lo hace bien? Sí, O pero sea, pues... llegas tarde, no. No. Te ahorras, yo creo que hasta el transporte muchas veces. Bueno, sí, por ese lado tienes razón. Pero y el televisor, es que hace poquito lo compré y ya salió otro mejor. No, pero se te dañó, se te partió, que no, ahí es yo veo el televisor perfecto. Bueno, sí, en eso tienes razón. Entonces, ¿cómo podría ser y cómo me podrías ayudar para que yo no genere tanto gasto como tú me dices? Porque hay que saber invertir el dinero. Entonces, primero prográmate si de verdad estás ahorrando mensualmente lo que se requiere y qué estás haciendo con esa plata. Realmente evalúa cuáles son tus necesidades. Ahorita tú no me estabas diciendo que querías hacer un viaje para hacer la maestría fuera del país. Sí, es verdad. Ah, bueno, eso es invertir también en uno mismo. Así que yo te invito a que nos asesoremos de los mejores y consultemos a expertos. ¿Me acompañas? Vale, claro que sí. ¿Le ha pasado alguna situación similar a la que acaba de ver? En algún momento de pronto le llega una plática extra y no sabe cómo invertirla. ¿Cómo invertir mi capital? Es nuestro tema hoy en Educación Financiera. Como siempre hoy nos acompaña Edgar Camacho, ingeniero financiero. Doc, bienvenido al Café de la Mañana. Andrés, muchas gracias. Buenos días a todos, a los televidentes. Y bueno, creo que es una buena transición para que empecemos a hablar ahora de qué hacemos con esos pesos de más que hemos aprendido ya a administrar muy bien durante todas estas semanas y que ahora llegó la hora de empezar a mirar cómo vamos a invertirlos, ¿no? Hay que buscar ahora cómo rentamos un poco más ese recurso. Bueno, ¿cuáles son esos tres aspectos o esos aspectos que debo tener en cuenta a la hora de hacer la inversión de un capital que tengo? Lo primero y lo primordial acá es que arranquemos desde el presupuesto, Andrés. Sí. Muy bien lo contaba ahorita en la presentación anterior, y es que lo primero que debo entender es cómo hago para empezar a crear ese escenario de ahorro que luego se me convierta en inversión. Y la única manera o la forma más correcta de hacerlo es directamente con el presupuesto. Si yo presupuesto, estimo cuántos son mis gastos reales, empiezo a priorizar, una palabra bien importante, priorizar, para que podamos entender cómo voy disminuyendo gastos para que me empiece a quedar mayor capital libre y poder con eso empezar a invertir mis recursos. El primer aspecto importante. El segundo, bastante relevante, es que tenemos que empezar a entender que lo que debemos hacer para poder generar mejor capital de inversión es primero liberar las deudas que pueda tener. Y es un aspecto un poco ahí que genera conflicto a veces en el manejo de la información, porque decimos, no pago mis deudas, mejor invierto y voy con lo que rento, voy pagando mis deudas. Lo que a veces no analizamos, Andrés, es que en la gran mayoría de los casos, la tasa de interés que yo pago por las obligaciones financieras que tengo es muy superior
a la tasa de rentabilidad que tienen los papeles que estoy, en los que puedo invertir. Así que aquí, digamos que una buena práctica sería que antes de empezar a invertir en cualquier tipo de opción que estamos analizando, decida que mi primer paso debiera ser liquidar mis deudas. ¿Hasta qué nivel? Hasta donde más pueda realmente hacerlo. Y debo siempre analizarlo desde el punto de vista del costo financiero. Si la rentabilidad de mi inversión supera el costo de la deuda, bienvenido, puedo seguir invirtiendo. Pero si por el contrario, y es lo que normalmente ocurre, si mi costo de la deuda es mayor a mi rentabilidad financiera al invertir, lo mejor que debo hacer es pagar las deudas primero que eso. Listo, entonces tenemos como primera instancia en esos aspectos un presupuesto, liquidar las deudas, pero también tenemos una tercera opción para que la gente tenga en cuenta antes de ver toda esa paleta de opciones que tiene a la hora de invertir un capital. Claro que sí, y es sentar la idea respecto a una perspectiva del por qué estamos invirtiendo y para qué estamos invirtiendo. Lo hemos hablado anteriormente, Andrés, siempre es importante, tanto en el ahorro como en la inversión, definir la meta o la razón del por qué lo estamos implementando o estamos arrancando a invertir. Es claro que el objetivo, al final de cuentas, se basa en crecer el capital, en aumentar el patrimonio, pero debo tener claro cuáles son los pasos a seguir, por qué lo estoy haciendo, qué mecanismo voy a usar, para que ahí sí, teniendo esos 3 pasos primeros muy claros, arranquemos a mirar todas las posibles opciones que hay. Hoy vamos a mirar algunas de ellas, hay muchísimas más, pero que tengamos ya una claridad del por qué lo vamos a hacer para poder arrancar claramente a invertir. Bueno, tenemos una paleta de posibilidades a la hora de invertir para que usted tenga opciones y además para que despeje dudas. Si tiene de pronto alguna cuestión sobre cualquiera de estas opciones, envíenos sus preguntas al 317-436-7015. ¿Ha sido usted el que ha invertido mal el dinero? Pues Doc, ahora le toca pasar el tablero como el profesor y explicarnos cuáles son esas paletas de opciones. Vamos a ver en pantalla en este momento nuestra plantilla dinámica donde aparecen las diferentes opciones que tenemos a la hora de pronto tener esa plática extra. Perfecto. Y entre esas encontramos 6. Listo, Andrés. Vamos a arrancar en ese mismo orden. Planteamos 6, unas muy tradicionales, otras que a lo mejor son un poco más complejas en la manera en que se desarrollan, pero al final de cuentas son opciones bastante variadas. Arranquemos por la primera, que es la que más usa el colombiano y que a lo mejor es de las menos rentables, y es la cuenta de ahorros. Y arranco por ahí porque de hecho la palabra misma nos habla un poco de la connotación del producto. Sí. Es una cuenta de ahorros, es una cuenta de inversión. Y entendiendo lo que la cuenta de ahorros me permite, lo que vamos a poder lograr es acrecentar la base de ahorro, pero entendiendo que a lo mejor la tasa de rentabilidad de las cuentas de ahorro es realmente muy baja y que por ende no voy a tener una muy buena rentabilidad al respecto. Así que como vehículo para generar mayor capital a la hora de ahorrar, bienvenido. Como tema de inversión puede que no sea la más óptima. Ahora, tiene beneficios, de acuerdo, porque digamos que es de fácil manejo, cualquier persona puede acceder a una cuenta bancaria hoy en día. También hay una gran ventaja, es que tengo disponibilidad de los recursos. Si yo el día de mañana requiero capital de emergencia, lo puedo sacar sin problema. Eso es bastante importante. Los montos para abrir la cuenta bancaria en una cuenta de ahorro son bastante bajos, también es un tema bastante favorable. Pero hasta ahí, porque ya luego cuando empezamos a revisarlo desde el punto de vista de la inversión, de acrecentar el capital, de crecer el patrimonio, nos va a tomar exageradamente mucho tiempo para poderlo lograr. Así que desde el punto de vista de la inversión, la cuenta de ahorros tiene a lo mejor más contras que pro, porque si bien es un vehículo para administrar los recursos, aquí estamos hablando de que queremos un vehículo para crecer el capital. Así que dentro del punto de vista de los contras, ahí lo estamos viendo, ya hablamos de los pros. En los contras tenemos que las tasas de interés son muy bajas, es el punto más importante. Normalmente ocurre, la gente se queja mucho de eso, y es que el costo financiero de administrar la cuenta de ahorros es mayor que el rendimiento que generamos. O sea, me cobran X cantidad de plata por tener la cuenta y eso ni siquiera me lo gano en intereses. Eso ocurre muy seguido con las cuentas bancarias. Y aparte que son cuentas demasiado tradicionales. No hay mucha innovación a la hora de invertir. Por ende, en la medida en que seguimos en el mismo pareto de posibilidades en la cuenta bancaria, pues no tenemos mucho más como para poder innovar y conseguir mejores rendimientos. Así que la cuenta de ahorros existe más como ahorro que como inversión, claramente. Bien, en segunda instancia, la segunda que estamos revisando, Andrés, finca raíz, que es una bastante importante. Sí, y además llamativa en el mercado. Muy llamativa, muy llamativa. Yo quiero arrancar diciendo, y esto basado en muchos análisis numéricos que he hecho en mucho tiempo, y es que
La finca raíz es una muy buena inversión desde el punto de vista de conservar el capital. Sí. Desde la rentabilidad he encontrado que hay unas con perfiles de riesgo muy parecidos que a lo mejor no son, que pueden ser, perdón, más interesantes que la otra, pero para el colombiano sobre todo en la mentalidad de tener vivienda como inversión es un asunto que genera bienestar, que genera patrimonio y que genera tranquilidad. Por ende, creo que es bastante conveniente que hablemos de la finca raíz. Los pros, básicamente, y aquí los estamos viendo, Andrés, el primero de ellos es que históricamente sí hemos visto que la rentabilidad de la finca raíz es bastante interesante, porque el crecimiento de la vivienda se da en primera instancia por el mismo crecimiento de la inflación, por ende, en un país inflacionario como Colombia, la vivienda tiende a crecer de precio todos los años, y aparte porque hay periodos de valorización bastante fuertes que han ayudado a que en el tiempo, estoy hablando de 10, 15, 20 o 30 años, la gente ya ha visto que sus viviendas se valorizan en muy buena rentabilidad. Ahora, hay momentos, hay lunares puntualmente, si bien recordamos hace algunos 25 años el UPAC hizo que la vivienda bajara mucho de precio y que fuera una crisis financiera bastante grande en el país, pero son temas muy puntuales. En general, históricamente, la rentabilidad ha sido bastante interesante. Por otro lado, tenemos que hay altas valorizaciones en el largo plazo, y ahí pongo un asterisco porque comparado con otras opciones de igual plazo puede que no sea la más rentable, pero vuelvo y repito, sí es de las que más tranquilidad generan para el inversionista, por ende es bastante importante. Y una tercera que es bastante vital y es que hay fuentes de financiación. Comprar vivienda o invertir hoy en día requiere que tengamos un buen capital. E indiscutiblemente, una de las opciones de inversión que mejor capital me permite obtener para invertir es la compra de vivienda, porque tengo buenas fuentes de financiación para poder comprar vivienda. Eso quiere decir que voy a poder adquirir recursos de crédito a través de bancos, a través de cooperativas de financiamiento, para poder comprar vivienda, invertir, pagar mi deuda y acrecentar mi capital, que es el objetivo al final de cuentas. Ahora, ¿qué no es tan chévere de la finca raíz? ¿Qué es lo que yo considero que puede tener algún tipo de consideración importante? En el tema de finca raíz, lo que tenemos es que, primero, el monto de inversión es alto. Y voy a hablar puntualmente de la cuota inicial, que es normalmente uno de los aspectos que frena a la gente para poder comprar vivienda. Me toca pagar la cuota inicial, no la puedo pagar, no la tengo en este momento, entonces freno la posibilidad. Ese puede ser un primer factor en contra, porque los montos son bastante importantes para poder comprar vivienda. Lo segundo es que el mantenimiento del activo que se compra, en este caso la vivienda, es bastante alto. Mantenimientos en manutención mantenimientos en el arreglo del apartamento, en el pago de locaciones, en que se dañó el agua, en que hay que cambiar el gas, en que X o Y cosas. Un predial. El predial, el tema impositivo es bastante importante, bastante alto, y esto hace claramente que la rentabilidad de la inversión se disminuya. Y eso a veces no lo tenemos en cuenta, Andrés, porque decimos, compré mi vivienda hace 20 años en 100 millones y hoy vale 200. Estoy diciendo, dupliqué la rentabilidad, pero no estamos haciendo cuentas de todo lo que he tenido que gastar año tras año para poder mantener el activo en este tiempo. Así que ese es un tema que yo considero es bastante relevante a la hora de tener presente. Y lo último, a tener presente en temas de lo que puede ser contra, es que hoy en día hay una sobreoferta bastante importante en temas de vivienda y eso hace que la competencia sea mucho más dura. Normalmente la gente compra vivienda para arrendar, pero hoy en día hay tanta oferta que el arrendamiento se hace más complicado, los precios bajan y eso también afecta la rentabilidad de la inversión. Hay algo muy importante y es que la gente en este tema de finca raíz, cuando tiene una platica ahorrada y es buena platica, dice, listo, voy a invertirlo y esta va a ser mi cuota de entrada, pues la cuota inicial, y de esa manera pues logro solventar. Pero después de eso, ¿qué viene, Doc? Después de eso viene una responsabilidad grandísima de un mes a mes de un cumplimiento de pago que tampoco puede descuidar. Entonces, si bien es cierto que usted tiene un capital, ojo, mire su panorama después de que entrega este capital en qué se convierte. Hay muchas opciones también, podemos hablar de arrendamiento y que el mismo inmueble se vaya pagando, podemos hablar de un préstamo extra, pero aquí entonces ya las opciones entrarían a variar porque no sería la misma situación siempre. De hecho, anteriormente cuando la gente me hablaba de inversión en finca raíz, yo decía, ok, estoy hablando de hace 6, 7, 8 años. Sí. Decía, bueno, la gente puede financiar o puede pagar el financiamiento con el arriendo. Hoy en día yo lo que le digo a la gente es no cuente con su arriendo para pagar su deuda, porque infortunadamente la sobreoferta ha llevado primero a que el arrendar sea más complicado y segundo a que los precios de arrendamiento caigan ostensiblemente. Así que ese ejercicio que era tan interesante anteriormente de pagar la deuda con arrendamiento, hoy en día ya no es tan viable y hay que tenerlo presente
para poder tomar una buena decisión financiera a la hora de invertir en finca raíz. Bien, pero encontramos también otra gama de opciones y entre esas están las acciones. Tema apasionante, Andrés. El tema accionario es un aspecto que el colombiano no conoce mucho, pero que realmente es una inversión de muy buena rentabilidad. Y aquí hago un pequeño paréntesis para acotar un tema importante, sumado a los 3 ítems que hablamos inicialmente de presupuestar, liquidar deudas y tener la idea clara, y es definamos el perfil de riesgo de mi inversión. Es muy importante entender qué tipo de inversionista soy, Andrés. Yo no puedo pensar en que invierto en acciones si mi perfil de riesgo es un perfil de riesgo muy bajo. Sí. Si yo soy un pensionado que tengo mis últimos ahorros de la vida y es todo lo que me queda para vivir, no sería responsable invertirlo en acciones, porque si el día de mañana algo pasa y el precio cae y pierdo dinero, ahorita te explico un poco al respecto, pues se me fue todo mi capital. Y a los 60, 70 años, pues levantarse es mucho más complicado que lo hiciese un joven de 20, 25 años que tiene toda la vida por delante para poder levantarse nuevamente financieramente hablando. Así que son aspectos que hay que tener en cuenta para definir el perfil de riesgo que yo tengo. Un perfil alto, es decir, puedo recuperarme financieramente, tengo capital, no soy adverso a que pueda perder plata, que es posible, ¿cierto? Soy perfil moderado o soy perfil conservador. Y dependiendo del perfil de riesgo, también defino cuál es la rentabilidad que yo puedo esperar. Porque lo que sí sucede es que en la medida en que estoy dispuesto a asumir más riesgo, debiera también estar dispuesto a querer mayor rentabilidad, obviamente. ¿Este es un tema que desconocen los colombianos? Bastante. Pues precisamente este será nuestro próximo tema en educación financiera. Dentro de 8 días hablaremos de las acciones más a grosso modo, más minuciosamente, para que usted conozca todo lo que debe saber de este tema tan importante, y agéndese ahí con nosotros justamente a la misma hora por el mismo canal. De 7 a 10:30 en educación financiera hablamos de acciones en 8 días. Perfecto, Andrés. Pero hay pros y contras como Seguro. bandeja de entrada. Vamos a mirar esas primeras pros y contras que tenemos. El primer punto importante, y de eso hablaremos en 8 días más a detalle, es que el ser accionista me convierte dueño de una empresa. ¿Quién no ha soñado con ser dueño de una compañía? La acción nos permite, al tener acciones, poder ser dueño de un negocio, poder ser dueño de una empresa. Eso nos va a dar unos beneficios. ¿Cuáles son puntualmente? Primero, tener la posibilidad de que al tener la acción y suba de precio, mi patrimonio cueste más, eso lo explicaremos a detalle después. Y luego también que al ser dueño del negocio tengo derecho a las utilidades que este negocio genera. Esas utilidades son conocidas como dividendos. Así que en este punto los pros tienen que ver con el mismo hecho de ser dueño de la compañía, porque genero dividendos, porque genero rentabilidad con base en el movimiento del precio de la acción en el mercado, en este caso de la bolsa de valores. El otro aspecto fundamental que es bastante favorable en el tema accionario es que la expectativa de rendimientos es bastante alta. Bien lo decíamos hace unos minutos, es una inversión de alto riesgo, pero también es una inversión que genera muy buenos rendimientos. Para tener algo de números, Andrés, este año la bolsa de valores en Colombia en acciones ha crecido más del 25% en términos de rentabilidad. Quiere decir que quien invirtió al inicio del año 100 millones, hoy en día, después de 6 meses, tiene 125 millones. Es una rentabilidad bastante alta, obviamente. No es un tema que suceda todo el tiempo y además también es una inversión que genera un nivel de riesgo más alto, pero pues sigue siendo una muy buena opción para aquellos que, como en el caso mío, somos bastante abiertos a poder asumir riesgos mayores para mejorar la rentabilidad de la inversión. Bueno, y también, como último tema a favor, es que hay mucha diversificación para poder comprar. Me explico. Diversificación es que yo puedo invertir en diferentes sectores. Si me gusta el petróleo, compro acciones de Ecopetrol. Si me gustan los bancos, compro acciones de Bancolombia. Si me gusta el cemento, compro acciones de Conconcreto. Si me gusta, en fin, el sector que yo quiera, hay acciones de diferentes compañías en el mercado. Eso me permitiría volverme accionista, hacerme dueño de estas compañías y estar invirtiendo en un sector que me guste. Y esa diversificación es bastante interesante. Sumado a que las acciones en Colombia, si bien es desconocido, sí tiene un mercado interesante que genera bastante liquidez. Y recordemos el concepto de liquidez, Andrés, como la posibilidad de que yo tenga mi activo y lo pueda hacer efectivo de manera muy sencilla. Yo voy al mercado de valores, a la bolsa de valores, vendo mis acciones hoy y en 3 días tengo la plática en mi bolsillo. Eso es un tema que es realmente bastante importante. Eso es lo positivo. Lo negativo, y extenderemos esto en 8 días un poco más a detalle, es primero el perfil de riesgo. Es realmente más riesgoso invertir en acciones que en muchos otros títulos valores. Eso es bastante importante. Segundo, que en Colombia aún es costoso invertir porque el costo transaccional de la operación sigue siendo muy alto, aunque se están haciendo mejoras. Y eso lo explicaremos después. Hay un proceso que adelanta la Bolsa de Valores de Colombia bastante interesante para que mejore el tema de la inversión de acciones.
Pero pues obviamente es un proceso, no va a suceder inmediatamente. Y digamos que como última instancia en contras es que las pérdidas pueden ser importantes. Como hay un nivel de riesgo alto, las pérdidas pueden ser mayores a las que tendría en inversiones un poco más tranquilas. Bueno, Doc, lo invito a que tome asiento un momentico y vamos a hacer una corrección. Siéntese por acá, que aparezca aquí nuestra plantilla dinámica de las diferentes opciones. Y quedamos así, miren, dentro de 8 días vamos a terminar nuestro tema de cómo invertir ese capital que tenemos. En la plantilla que teníamos inicialmente, hablamos hoy de la cuenta de ahorros, de la finca raíz y de las acciones. Pero dentro de 8 días vamos a hablar de la bolsa como tal, del CDT, de la fiducia y de algunas preguntas básicas que ustedes tienen sobre algunos términos importantes a la hora de hablar de invertir en capital. Y dentro de 15 días hacemos nuestro programa solo de acciones para que la gente tenga pleno conocimiento. Se nos acaba el tiempo y vamos a ver, Doc, si nuestras confundidas amigas supieron qué hacer o no hacer con el dinero. Eso ya es cuestión de poner atención a las 3 opciones. ¿Será que sí? ¿Será que no? Muy bien. ¿Qué te pareció? Bueno, súper chévere, interesante. Me pareció muy interesante pues lo de la finca raíz. Entonces pues voy a ver, porque sí me han ofrecido varias opciones de invertir, pues así sea en un lote y me parece que es más interesante y lo Eso. puedo vender después más adelante o construir ahí mi casa. Claro, porque ya primero hay que pensar en el techo propio y eso sí es algo que te va a servir para toda la vida. Así que aquí ya tomamos nuestras decisiones. Esperamos que ustedes también en casa tomen las suyas.